buenas. Es una visión un poco general, es una visión que vamos a echar un vistazo rápido a los principales apoyos de la cerámica griega y comentarlo un poquito con esos modelos 3D que nos pasó Néstor y que están en el Museo Arqueológico Nacional. Néstor es de antiguo Romaldía, y así que va a ser una cosa muy por encima, pero bueno, sobre todo para ir conociendo los ejemplos más destacados, que no tiene como innovación docente la cerámica y en muchas ocasiones la cultura material no es muy allá, la verdad. Sí, Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? no se Cambiar luce un mucho, poquito. es verdad, pero bueno, es eso. Poco a poco creemos que vamos cambiando las cosas. Queremos creer. Vamos a contaros un poquillo por qué la cerámica es tan importante. Una de los principales motivos quizá es que hemos perdido muchísimos restos de arte de la época de Grecia y Roma. Y sobre todo de Grecia, quizá porque no tenemos yacimientos como pueden ser todos los que sepultó el Vesubio, en el caso de Roma, ¿no? Pompeya, Herculano, Estavia. Todos esos yacimientos que tenían restos muy importantes no los tenemos en el caso de Grecia. La cerámica es una de las formas de representación, sobre todo de figuras, también de representación humana, que conservamos. Y no hay tanta. Entonces, esto ya es muy importante. Luego, además, nos sirve para ver los muchos usos que tenía en la vida cotidiana, ¿no? Sabemos que muchos tipos de vasija tenían un uso muy específico, otros se quedan muy relegados al ámbito funerario. Ninguno aquí seamos ceramista, Dios nos libre, tiene un montón de usos importantísimos. Otro uso, por ejemplo, son los ostraca. Y esto sí que os lo enseño en un segundo. Trozos de cerámica. Cuando se te rompe una vasija, ¿qué haces? ¿La tiras? Bueno, aparte de tirar ciertos restos, se utilizaban también para votaciones. Por ejemplo, en Atenas, cuando se consideraba que un individuo era peligroso para la supervivencia de la democracia, se hacía una votación. Se escribía el nombre en un trocito de cerámica, que es un ostracón en singular y ostraca en plural. Escribías el nombre de quien querías que se fuera. Y aquí tenemos de gente muy famosa. Están Temístocles, Cimón, Pericles, políticos muy famosos de la Atenas clásica que se estaban votando aquí para que se condenase al ostracismo. Y bueno, los ostraca, un ostracón son restos arqueológicos también relacionados con la cerámica, claro, son restos de vasija que ya no sirven. Y hemos encontrado un montón, de muchísimos tipos y de muchísimos tamaños. Aquí tenemos otros cuantos más. Temístocles paga la coca, primer aviso, sí señor. En fin, de Bueno, me política. interesante lo de que el ostracismo se haga por este método, porque ha dado lugar también a muchas discusiones sobre el nivel de alfabetismo que había en la Grecia clásica, ¿no? O en este caso en Atenas, que es el referente para todo, no porque sean mejores ni mucho menos, sino porque es el que más información nos da. Como ha dicho Eva en la anécdota esta, hay muchas pruebas de que había gente, al igual que había gente que leía discursos en alto para muchas otras personas, que también escribía, que también mandaban inscripciones, mandaban a hacer copias, y había como escribas, entre comillas, pero también se han estudiado la caligrafía de esos ostraca para saber qué porcentaje de personas que vivían allí en Atenas sabía escribir. No, ya no escribir discursos, ya no hacer arengas, pero simplemente tener un nivel de alfabetismo medianamente, ¿no?, básico. Y es interesante porque democracia, ¿no?, junto con el imperialismo, pero en su esencia la democracia, sí que aumentó ese nivel de alfabetismo, porque era otro de los mecanismos de la Grecia, de la Atenas clásicas. Y, por ejemplo, igual que necesitabas dar buenos discursos, también necesitabas ese mínimo saber tu nombre, tu genealogía para poder escribirlo. Y es una cosa que contribuyó a la educación. Y eso, es importante tener la cerámica en la cabeza, porque ahora también se estudia muchas veces o se trata como un ámbito muy artístico, pero también a veces como un ámbito muy aislado. Entonces, hay que tener en cuenta que, como decía Eva, son todos estilos confluyentes. Nos sirve para estudiar, por ejemplo, iconografía o simbología en la pintura, se ve influida por la cerámica, y la cerámica influye en la pintura. También pasa con los textiles, muchos motivos iconográficos de los textiles, que ahora conservamos muy pocos, por razones obvias, también se ven pasados a la cerámica. Entonces hay que entender que es todo como un mundo que se va relacionando entre ellos, ¿no? No es solo
la cerámica y ya está. Ay, he perdido, no sé si lo has visto, Eva, alguien nos ha Sí, seguido Octavo y no lo he visto. Historiador, que nos está saludando. Hola, gracias por el Hola, follow. muy buenas. Muchas gracias. Y entonces es importante tener en cuenta eso, que el desarrollo, sobre todo más tirando en época clásica, pero el desarrollo de la cerámica también se ve influida por las demás artes. También tener en cuenta que aunque sigue siendo un trabajo artesanal, eso, el trabajo artesanal en Grecia clásica sobre todo, está muy mal visto. O sea, está muy mal visto. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces la consideración de los artesanos y su grado de especialización, que también es un tema aparte de si existían de verdad en la cerámica, en los talleres, personas muy especializadas o personas que simplemente se ocupaban de labores pues, de alfarería, luego de pintura y demás, que nos ha quedado que es un fósil director, se llama un fósil director porque es muy fácil seguir el rastro, es casi indestructible la cerámica, ¿no? Luego ya otra cosa es que te sirva arqueológicamente hablando porque lo encuentras en su contexto, porque encuentras información suficiente, bla, bla, bla. Pero sí que es importante. Los textiles quedan muy evidenciados en el geométrico. Las grecas y los tic-tacs aparecen inspiradas en lo textil. Exacto. Es eso. Que la cerámica, que ahora también la vemos como algo supremo, porque no nos quedan prácticamente pinturas, también están reflejando unas prácticas de creación de jarrones, de jarras y todo esto en materiales ricos, que en oro, en plata, eso tampoco se ha conservado. Pero muchas veces la propia tradición viene de eso, no directamente ya de la cerámica. Pero vamos, el monte Testaccio es esta imagen con la que hemos empezado el directo, ¿vale? Es este montículo que además no tiene una altura nada desdeñable. Tengo aquí una foto un poco mejor. Bueno, está muy pixelada, Son no sé por qué, pero 35 metros, creo que son. en fin, que es un monte bastante llamativo. Y es llamativo no solo porque esté ahí en mitad de Roma, que parece una de las 7 colinas míticas, sino porque en realidad este es el aspecto que tiene el monte. Es decir, es un cementerio de cerámicas. Es el vertedero donde iban todas las cerámicas rotas, pues las iban amontonando ahí hasta que llegó un momento en el que tenían un montículo de 35 metracos en mitad de Roma. Es que es maravilloso. Aquí hay Lo otra típico foto. esto de que sales de fiesta y se te va la mano, pues igual, pero con un monte lleno de cerámica. Es que es eso, o sea, es que es muy loco la existencia de este lugar. Bueno, Quiero estudiar el comercio, ¿sabes? O sea, el comercio por todo el Mediterráneo, por todo el imperio, simplemente o sea, es que por lo que se ha ido encontrando allí. finales del siglo I antes de nuestra era. Es que es tan viejo como Augusto, como el mismísimo Augusto, el monte este. Es que es maravilloso. Hay que decir que esta clase de cerámica tan bonita y tan decorada y tal es cerámica rica normalmente. O sea, en general cuando hablamos de cosas bonitas en arqueología es de los ricos. Los pobres pasaban desapercibidos. Bueno, Total. depende, eso está cambiando, pero en Sí, estos sí, ejemplos. pero claro, es mucho más reducida. Entonces, Dice Plumas, los agujeros que tienen debajo hacían caer el vino y era una forma de simular la caída de la sangre del animal. Pero esto es en Irán. Y cuando el soberano lo levanta, tiene mucho impacto visual. Eso es muy interesante, es muy, muy, muy interesante, porque en Grecia también se hacen ese tipo de libaciones. Y de hecho, ahora lo veremos un poquito, en la parte geométrica no es que se haga más, ¿no? Pero es más visual en las ánforas y en las cráteras. Y quizás sí que es menos espectacular como eso, ¿no? Como que lo haga el soberano, porque en Grecia en este caso era más familiar, era más ritual intimista, ¿no? Que hacían esas libaciones. Pero es una analogía muy buena y seguramente tenga también una conexión con ese mundo. pensad que los griegos diluían el vino con agua y se tiraban horas de la noche bebiendo, entonces acababan como cubas. Y de ahí el juego que decía yo antes con la quílice, que es esa vasija que es tan bajita, pues es que yo no sé si lo he llegado a entender bien alguna vez, pero era tener líquido y pasarlo de una mano a otro, intentando que cada uno tirase la menor cantidad posible. Juegos de ricos borrachos, o sea, yo Digamos, es que más no. vamos borracho perdido, claro. Además es interesante porque antes de los banquetes decían, a ver, vamos a calmarnos. ¿Cuánto vamos a beber hoy? No era en plan beber y ya está, no, ellos decían, ¿cuánto Sí, vamos a beber? Lo comentábamos en el hilo de Platón que hicimos, que el principio del banquete de Platón es, a ver, venimos de la resaca de ayer, sí. ¿cuánto vamos a tomar hoy? A ver, que no podemos, hoy vamos a filosofar, coño, que ayer estuvimos de parranda, así que es interesante. Bueno, y cabe Y destacar dice, que en el banquete, en ese mismo diálogo de Platón, el único que acaba en pie es Sócrates. El resto acaban igual durmiendo la mona. son plaquitas de cerámica súper, súper monas que te hablan del proceso de cómo se hacía la cerámica, ¿no?
Y Roma nos dice, un ceramista con su horno, justo. En este paso en concreto, la cosa esta que tiene en la mano, es como, es una herramienta para controlar el fuego, para controlar los humos, para controlar la temperatura que mientras se hacía. Y es una cosa interesante, porque digamos que, a ver si lo podéis ver, esto es una especie de esquema, cómo funciona un horno, ¿vale? Entonces, con esta parte con el fuego, una parte diferenciada y perforada, y aquí se metían la hornada, ¿no? Que se llama. Entonces, la representación es el señor controlando esta parte de arriba, que es donde entra o sale el aire o depende de lo que ellos quisieran. Sí, Como habéis ido alguna vez lo típico de más o menos muy mal, pero más o menos el típico italiano tradicional que tienen un horno donde meten pizza. Que os hagáis una idea, es más o menos eso, ¿no? Pero más fuerte porque llegaban ahí entre 900 grados, 1000 grados, así que era más potente. Vamos hablando de la cocción reductora, que es básicamente el procedimiento que tienes que hacer para que te acabe con un color u otro. ¿Has pasado? Es que en la Ah, sí, retransmisión perdón. todavía A no lo ver, veo. espera, que me he saltado una. Esta es la siguiente. Oh, sí, son un par, son plaquitas de cerámica pintadas. Vale. Porque antes hemos dicho que no hay mucha pintura, pero hay otras que sí que se nos conservan. La otra que he puesto creo que era usando el torno, ¿no? Que es otra de las herramientas básicas de la cerámica. Sí, a ver, vuelvo. Este es el Porque, torno. Y esta es la última de las plaquitas. porque ahí están sacando la arcilla. Es otra de las mismas plaquitas que todas se encontraron, lo tengo apuntado porque en Tescufía, bueno, están en Italia y se conservan ahora en el Louvre. Y ahí están sacando la arcilla. Y no sé, me han parecido cosas curiosas. Tenían que ver con el. Y bueno, y de hecho, mola bastante porque luego también vamos a ver en alguna iconografía que son bastante parecidas. Placas, son eso, Te, te, pentescufía, te os lo lo voy a pregunta escribir. para que te atragantes otra vez con el nombre. Claramente. Pentescufía, están en Italia. Se conservan en el Louvre, en Berlín y en otro museo de Grecia. Aquí tenéis una Magna Grecia, chulísima. que justo, en Magna Grecia. Magna Grecia, sí, por si alguien no lo tiene un poco perdido, es la parte del sur de Sicilia, más o A menos, ver, un vuelvo al poquito más. mapa en un segundín. No, Espera, no, no, no te preocupes, sí, yo creo que es fácil, porque está aquí. Si es que tardo es cero coma, mira, Sicilia, ya está. A ver si consigo señalarlo con el ratón. Aquí. Bota de Italia, o sea, punta de la bota de Italia y Sicilia. ¿Qué es esto? sí, y es una zona en la que confluyen todas las corrientes itálicas con colonias griegas de diversos puntos del continente y de otras islas que ahora no viene al caso, pero entonces ahí se hace una mezcla muy interesante entre yacimientos e innovaciones y todo. Ay, nos dice el arco de Odiseo que hay una pentescufía al lado de Corinto que está aquí. Corinto, digo. Es que creo, de hecho, que la ciudad esa de Grecia que no me salía era Corinto. Bueno, y claro, no es exactamente Grecia. Así que sí. ¿Qué Sicilia, Calabria, cositas? Apulia y Campania. Justo, Campania es esa parte del sur de la bota que comentábamos. Vale, vuelvo. Vale, también. ah, a ver dónde estábamos. Ah, en la vasija. Ahí está. En la cabeza con lo de las figuras negras y las figuras rojas, ¿vale? El caso, esto es una olpe, que es otro tipo de jarra como las enocoes que ya habéis visto, ¿vale? Bueno, es de una época de la Grecia arcaica y esto se ve muy bien, sobre todo en este tipo de vasijas, porque está todo lleno de cosas. Es decir, lo que se llama el horror vacui, es decir, pánico al vacío. Que no quede ni un solo espacio libre, ¿vale? Voy a ver si consigo hacerle zoom, que no parece que lo vaya a conseguir. Nada, nada, no sé hacer zoom. Bueno, os la puedo girar para que veáis lo bonita que es. Total. En esta golpe hay varios modelos además que indican que es orientalizante. Para empezar, el animal, que tiene rasgos muy típicos de plumas te queremos, Oriente. Otro motivo son las rosetas, que son esos borrones que están en todos los huequecitos, que además están ya hechos un poco rápidamente. Es decir, hay rosetas que están hechas con mucho cariño y amor, este no es el caso. Bueno, todo esto ya os permite saber que no es una vasija de la época clásica de Grecia, es anterior, ¿vale? Es decir, es de la Grecia arcaica.
Fijaos también en las figuras que hay justo, a ver, creo que veis mi ratón. Las figuras que están aquí, digamos, en la base del asa son típicamente orientales. Es decir, fijaos en la pose que tienen con los brazos uno para arriba, otro para abajo. Vale, El golpe recordamos que es el de servir, porque recordad que no se hacen, o sea, las piezas cerámicas no se hacen porque sí. Se hacen muchos, quiero decir, la morfología también depende de su función. Entonces tener eso es. mucho de eso en la cabeza, ¿no? Cada vez que veáis una pieza cerámica, decir, vale, es así porque tiene esta función, ¿no? Eso es, Como sí. el gritón, que era muy poco práctico y porque era ritual, pues tened mucho en la cabeza y lo vamos comentando. Eso es. Nos dicen que si solo podemos intuir la fecha a través de los dibujos, que si hay que fijarnos, si nos podemos fijar en la forma. Es que hay formas que son muy útiles, como este tipo, entonces se utilizan muchísimo, ¿no? Luego hay otras, como por ejemplo, es la jarra de estribo, que es muy típica micénica, pero que aún así se sigue utilizando después, ¿no? Es que sí que hay algunas que se ponen de moda en ciertas épocas, pero es mucho más fiable hasta donde yo sé, fiarnos de la iconografía. De cautela, porque muchas veces las formas o demás se utilizan por modas, ¿no? Muchas veces incluso se retrotraen a otras épocas para hacer los mismos estilos. Entonces hay que tener un poco cuidado. Las formas sí que es verdad, en algunos casos sí se pueden representar, o sea, sí se pueden identificar o también por unas zonas. Por ejemplo, mira, os voy a poner un ejemplo. Esta, a ver que lo podéis ver. No sé si veis esta piecita Ah, cerámica, esta ¿vale? estaba en el PowerPoint, ¿no, Dani? Espera, a ver. Y puede que sí. Espera, que Bueno, pues la enseño en un eh, segundín. Bueno, un segundín, no, ya os digo el ordenador. Aquí está. piecita cerámica se llama el vaso de Macmillan. Es una de prócesis, la de prócesis. Ahora la Sí, enseñamos. Esa creo que ya la he también abierto, se está cargando. Sí, la ahora la tenemos. enseñamos. Y si no la tengo aquí en el libro. No la tengo aquí en el este. Entonces, por ejemplo, esa, ¿no? La que dice Aríbalos Macmillan, puesto que está en el British. Es una cosita, pero vamos, sí, está acompañado, o sea, está acompañado de una lupa, porque si no, ni siquiera la puedes ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas figuras eh, que son eh, que son de pequeño tamaño o que tienen formas de animal, como comentaba antes Eva sobre lo de los periodos orientalistas, o que son tan pequeñas, por ejemplo, dando información sobre la forma que tienen, ¿no? Entonces, eso sí te puede ayudar a secuenciarlo un poco en una cronología, pero generalmente, aparte de que necesitas muchísimos datos para saber eso, pero la iconografía suele ser más importante, que en este caso, pues también eso, ¿no? Las decoraciones orientalizantes, las franjas, que las franjas son importantes, ya lo Mm, hablaremos, pero bueno, es según la cierto. época del geométrico, pues las franjas se distinguen de un lado para otro, la composición, la representación de los personajes, abajo tenemos animalucos, que también es muy típico de esa época, digamos, bueno, del siglo VIII, pero más tirando 7, 6. Bueno, Entonces, la propia cabeza, ¿no? O sea, el uso de leones y tigres y cosas así tan poco habituales en Grecia suelen ser de este periodo también. y eso lo puedes ver en la forma, pero siempre viene bien tener todas las estas posibles. Vale, a ver, una cosa que nos hemos dejado que quizá habría que haber empezado por ahí son las fases. O sea, está época oscura de Grecia, época arcaica de Grecia, época clásica de Grecia, época helenística de Grecia, ¿vale? La época oscura es la que hay entre la edad micénica y la edad arcaica. Es un periodo en el que los grandes centros de poder micénicos, que eran griegos, se destruyen y los griegos dejan de asentarse en asentamientos tan grandes, tan centros de poder que reunían a parte de la población muy importante, con arquitectura muy monumental, todo eso se pierde, incluido el sistema de escritura. O sea, hay como una ruptura arqueológica muy grande, que no quiere decir un vacío absoluto, que como se creía hasta ahora, pero bueno, esa es la época oscura. Pues cuando empieza a acercarse a la época arcaica empieza a aparecer la cerámica. La que os hemos enseñado antes es del estilo ya más orientalizante y es posterior a esta. Esta es más antigua y es geométrica. Es decir, el periodo geométrico tiene el periodo submicénico, el geométrico inicial, el geométrico medio y el geométrico final. Y luego ya empieza el orientalizante. ¿Vale? Hemos empezado enseñándoos una orientalizante que es de una época de la Grecia arcaica más avanzada que esta que tenemos ahora puesta.
¿Y por qué lo sabemos? A ver, un segundín que todavía se me está viendo el PowerPoint. Para empezar, tiene un montón de geometría. Es decir, se llama geométrico por algo. Son todo líneas, son todos patrones geométricos muy repetitivos. Dime, Dani. No, he dicho como que tiene sentido. Ah, Que perdón, tiene perdón. sentido, Es que justo he dado no, que ya eso una es tecla y no básico, te he oído. que porque predomina el geométrico. Luego tiene unos desarrollos mucho más intrincados, pero para darle el contexto general está genial. Eso es. Intento hacer zoom, pero no me deja, pero bueno, esto es lo mejor que puedo haceros. Fijaos también en la forma que tienen las figuras humanas, que son humanas, pero es que están hechas con... El torso es un triángulo invertido. El tronco, o sea, Sí, sí. el culo es un poco un rectángulo que se abre un poquito, luego las piernas son un rectángulo absoluto y los brazos están formando otro triángulo sobre la cabeza. Geométrico, es que el nombre lo dice. Casi como ver un cuadro cubista de Picasso o algo así. Sí. Y Entonces, representan muchas dimensiones. ¿por qué estaba, creo que era el arco de Odiseo, ¿no? Con la prócesis? ¿Quién era? Sí, la prótesis. Bueno, Ese es un ejemplo, pero el que se refería también era el que tenía yo enseñando en el libro. Por lo que referías, por ejemplo, Antonio, eso es. esto que parece, al igual que hemos dicho que el arévalo mide, pues yo qué sé, lo que mi pulgar, este bicho mide 1,5 metros. Sí, Mide 1,5 metros. es Y está enorme. puesto en una... ¿Qué? No se te escuchó, Eva. Ah, nada, he dicho que era enorme, ya está, perdón, Dani, perdón. Sí, sí, no, es justo, es enorme. Y por ejemplo, entonces, esas formas como tan exageradas, entre comillas, ¿no? Exageradas, se adecuan a su función porque a veces incluso también estaban enterradas o semi-enterradas, o bueno, pero esas formas tan grandes que normalmente también tenían el agujero de las ligaciones que os hemos dicho antes, eh, y se colocaban en los enterramientos, que ahí es donde os hemos dicho también, dependiendo de si era hombre o mujer, para las mujeres, espero no equivocarme porque me llevo equivocando desde segunda carrera, para las mujeres era la ánfora, para los hombres la crátera. Ujú. Entonces, Antonio, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, esta forma sí que nos da mucha más información, porque luego hay ánforas, pero, o sea, obviamente sigue habiendo ánforas, sigue habiendo cráteras, pero ese tamaño, esa localización, los agujeros de libación también nos están dando información, ¿no? Entonces, como hemos dicho, piti piti. Y mira, dice el arco de Odiseo, no me digas que no parece arte moderno, es que venga, es que me vengo arriba, es que son maravillosas. Son muy Un día, chulas. si queréis, hablamos más tranquilamente porque la época geométrica es curiosa para ir comentándolo también respecto, respecto a la historia de Grecia. Pero eso también es eso, ¿no? Es esto lo que decía Eva. Después de toda la caída el colapso micénico que se llama, eh, es la vuelta. Hay unos 300, 400 años en los que solo se hacen motivos geométricos y esta es la época, en el siglo VIII más o menos, en el que, rondando un poco 9 7 tal, en el que vuelve la figuración, se vuelven a representar personas, se están haciendo los primeros experimentos, ¿no? Y hay cosas muy chulas, muy buenas, Eso es, muy bonitas. esta clase de vasijas son las que tienen las primeras representaciones humanas en Grecia, después de la ruptura de la Edad Oscura, porque ¿Te has antes sí que cortado, lo Eva? había. No sé si es a mí o a todos. ¿El qué? ¿Que me he cortado? ¡Ah! Repite, porfa. Decía que esta clase de figuras tan geométricas son las primeras representaciones humanas que encontramos en vasijas en la época griega, es decir, sin contar la época micénica, ¿vale? Eso es lo que dice Romano se hizo en un día, lo que llaman la Edad Oscura, eso es. Aquí hay un ritón, ¿le veis? Son muy curiosos porque es una vasija, tiene la cabeza de un animal con un sombrero, que es parte de la cerámica, a mí me hace mucha gracia. Total. Dale. Espera, había una bilingüe aquí. La he visto aquí, esta es bilingüe, vale. Volviendo a la pregunta de qué fue primero, las figuras negras o las figuras rojas. Hemos visto que en la vasija griega lo que estábamos viendo hasta ahora era una vasija con el color de la vasija, es decir, del color de la arcilla, y los dibujitos estaban hechos en color negro, ¿vale? Esas son las figuras negras, más o menos. Cuando empieza la cerámica ática, es decir, cuando empieza la época clásica de Grecia, la cerámica más rica del momento, que era la corintia, empieza a ser cada vez más pobre. Es lo que os decía de que las rosetas cada vez se están dibujando como borrones con 4 rayas en lugar de hacer cada palito de la flor. Se empieza a trabajar cada vez con menos cariño y amor, y eso se nota. Entonces se empieza a imponer la cerámica ática. Y en la cerámica ática, aparte de sustituir, o sea, de utilizar figuras negras, es decir, se colorea con un barniz especial el dibujo que al cocerlo se oxida y por eso se vuelve más negro que el resto de la cerámica. Bueno, pues la cerámica ática inventa las figuras rojas,
que son estas. Es decir, lo que han hecho es todo lo contrario. Han barnizado toda la vasija, que va a quedar luego en negro, y lo que han hecho es dibujar con más detalle los detalles, valga la redundancia, en negro de las figuras. Es decir, permite que el dibujo sea mucho más detallado. ¿Y por qué os quería enseñar esta? Porque es bilingüe, es decir, tiene figuras negras en un lado, que se han hecho con la técnica tradicional, es pinto con el barniz toda la figura y rayo aquellos detalles como los pliegues del manto que llevan, por ejemplo, eso se raya para quitar el barniz y que luego se quede rojo. Veis aquí hay más rosetas y están todavía muy bien hechas. Y en el otro lado ya están utilizando las figuras rojas, que es todo lo contrario. Es decir, lo que han hecho es pintar todo lo que se va a quedar luego en negro, incluidos los detallitos de los pliegues del vestido y tal. Además, este método que se hace antes de la cocción es lo que permite que se haya conservado también toda la pintura. Luego os enseñaremos un lécito blanco que no se hace con este método, sino que se utiliza pintura y eso ha hecho que se pierda en muchos casos la pintura, no se conserva. Por Corinto, como has dicho, antes del Ática, ¿no? Que siempre, para todo, la referencia es Atenas, porque es donde más información tiene. Atenas, pues sí, pero en este caso no. En concreto, cuando empiezan las figuras negras, pues ha ocurrido que las figuras negras son un poco como Microsoft, ¿no? Llegan, pegan el palo y dicen, todo el mundo flipa, todo el mundo con figuras negras de Corinto, todo guay. Luego, cuando los atenienses ya inventan las figuras rojas, llega Apple, ¿sabes? Un poco. Y sobre todo en esos primeros años, todo el mundo dice, Dios, me paso a Apple, ¿sabes? Y todo el mundo está con las figuras rojas. Y luego, como habéis dicho por el chat, como ha dicho Eva, con esas figuras bilingües, luego ya sí conviven, ¿no? Y tienen una convivencia bastante inalterada, ¿no? Pero nada, simplemente eso. Me encanta la analogía friki. Negro, Es que son súper bonitos, además. Un poquito más tardíos que estas que estamos comentando, entran en el periodo clásico, luego también un poco en el helenístico, un poquito, Sí, estamos... pero son un poquito más clásicos, ¿no? En ese Sí, es sentido. eso. Ya Término. dejamos atrás la Grecia... Uy, a ver, dejamos atrás la Grecia arcaica y pasamos a la clásica. A ver si se carga el lécito. Lécito. Los lécitos son esta clase de vasija, son, no voy a decir pequeñas, pero son más pequeñas que las que hemos estado viendo en general, aunque hay algunos de tamaño también considerable. Se suelen pintar de blanco y se asocian mucho con el mundo femenino. Y lo que decía antes de lécito, ático, de escena, de gineceo. Vale, el gineceo es la zona de la casa donde estaba, no sé si decir confinada, pero vamos, confinada la mujer en Grecia. Que normalmente Depende, vivía... ¿Eh? perdón, un detalle, depende de la condición social. Cierto. Cuanto más arriba, mejor, curiosamente. Claro, eso es. Si eres pobre, tienes que salir a trabajar el campo. Si eres rica, no, a tu casa. Total, ese es el gineceo, es físicamente la zona de la casa en la que era propia de la mujer y de los hijos cuando estaban en la etapa más temprana de su vida que les criaban ellas al principio, antes de tener el desarrollo cognitivo para tener una educación más seria, ¿no? Entonces, las vasijas normalmente pintadas de blanco se asocian también con lo femenino y sobre todo con el mundo funerario. Son muchas veces vasijas funerarias. Y ya está, o sea, si lo que quería enseñaros del lécito era para que vierais lo bonito que era y poco más. Quiero enseñaros esto, por lo dices tú del mundo funerario. Dice, lécitos del pintor de Thanatos. Otro día todavía. Hablamos de cómo se ponen los nombres, ¿no? A estos. Dice, la representación de Thanatos e Himnos, el sueño, sacando el cuerpo de Sarpedón de la campaña de la guerra de Troya. Fijaos, Ay, esta es que son... locura de piezas. Hay cosas buenísimas, porque es eso, tenemos lécitos, que es una escena de gineceo, es decir, una escena doméstica de mujeres que a nadie le ha interesado nunca, tal cual, escena de gineceo, no vamos a entrar en más detalles porque no se ha estudiado. Se está empezando a estudiar ahora estas cosas, ¿vale? Lo digo con mucho rencor porque ha sido el panorama dominante, pero bueno. Y luego hay escenas míticas preciosas, con un nivel de detalle chulísimo. Por ejemplo, la crátera de Perseo y Medusa que tenéis aquí arriba a la derecha, el cortejo de Dioniso con los faunos y, en fin, las Ménades, total, que no me explayo, me voy a Magna Grecia. Es esta cerámica que es súper curiosa. A mí me gustan mucho, bueno, Heracles es el del centro, pero me parece súper curiosa por cómo está la escena, cómo está dividida, ¿no? Cómo utiliza esos compartimentos como con columnitas para representar, ¿no? Donde el espacio, ¿no? Para representar dónde están las otras figuras, cómo le están observando. Y la parte Fin. de la izquierda son todos los objetos tirados ahí y de hecho no sé si se podrá ver, pero hay una especie de detalle en el que parece que están ardiendo también. Hay como pintado como si estuviera ardiendo y me parece súper interesante.
Es muy chulo, es muy chulo. Además, a mí me encantan las hojas, creo que son de acanto, que están en la parte de arriba. Todas estas. O hiedra, no sé, quizás sea más hiedra. Pero me parece que tiene un detalle súper curioso. Además, bueno, creo que se aprecia muy bien la evolución a la hora de representar figuras. O sea, se nota que estas vasijas tienen cientos de años más que las anteriores. Se nota un montón. En el detalle de los Pero trajes, en todo. hay que verlo más lentamente, pero es verdad que es interesante fijarse en cómo volvió el arte figurado, cómo está en esta época, que ya es época clásica. Quiero decir, es que no tenemos tiempo, pero es que en la época clásica hay representaciones de niños que son un adulto hecho pequeñito. Aquí esto tiene más forma de bebé. No sé, la propia No, bueno, es que postura de Heracles, la postura de todos los personajes que aparecen, se nota un montón. Y bueno, lo que comentabas tú, ¿no? La división con columnas. En lugar de tenerlo todo ahí apelotonado. es una narración. Antes, una de las grandes diferencias es que antes lo que hemos visto es como una imagen, en ese caso era el difunto, y era una imagen y esto es una escena entera. Te está contando un mito, de hecho, o sea, te está contando todo el desarrollo del mito en una imagen, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre la composición, entre que sea una imagen, un lapso, a que sea toda una escuela narrativa, digamos, una narración, vaya. Y de hecho, si os fijáis en la persona que está detrás de Heracles, es interesante porque, sí, con las manos a la cabeza. Está como se ponían las Pléyades en las figuras que hemos visto en el Dipilon. Porque es un símbolo de dolor. Y está haciendo lo mismo. O sea, realmente la convención iconográfica es exactamente la misma, pero claro, muy cambiada. Claro, es que, a ver, pensad, es que nos falta Irene, que es la que está siempre contando la mitología, pero bueno, a ver. Hay un momento dado en el que Heracles enloquece, o sea, de verdad, se vuelve loco totalmente, coge todos los muebles, les prende fuego y lo que va a hacer en este momento es tirar a la pira a su propio hijo, ¿no? Y la que está detrás, tan espantada, es su mujer y la madre del niño, Mégara. Entonces, la escena es realmente terrible. Y es por esta escena por la que luego Heracles, si no estoy confundiendo yo cosas porque con el mito de Heracles tengo cierto cagao, es por la que luego Heracles tiene que hacer los 12 trabajos para expurgar este Para pecado, redimir. que es que mata a sus hijos. Si habéis jugado a God of War, es el Kratos es como Kratos, básicamente. Eso es. Entonces, bueno, el niño que tiene en Bueno, brazos tan mono, lo que va a hacer es prenderle fuego, no le está cunando, no le está cunando. ¿no?